porque ustedes todos recordamos que el viernes pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a Tim Golden, este periodista que publica un segundo reportaje sobre nunca llegó a hacer investigación, sobre la no investigación de la DEA en contra de Andrés Manuel López Obrador en el 2010 por un supuesto financiamiento en el 2006. Pues justamente sobre el tema, Carmen Aristegui aprovecha para entrevistar a Anabel Hernández, que era el tema original de Ayotzinapa, y la empieza a entrevistar y obviamente retoma estas declaraciones que el presidente hizo tampoco hace mucho sobre Anabel Hernández, donde dice que pues ella trabaja para la DEA. El presidente, la teoría del presidente sobre estas publicaciones es un enojo de la DEA por la manera en la que el presidente le puso un alto a la manera en la que manejaban las operaciones en México, valga la redundancia. Recordemos que la manera de operar de la DEA y del FBI en suelo mexicano era: ya llegué, ya me voy, no te aviso, ahí nos vemos. Sí había ahora operaciones en conjunto, pero sobre todo, si se hacían operaciones en conjunto, se hacían con la Marina y no con la Sedena por toda esta nube de opacidad, corrupción e incluso de complicidad con el crimen organizado que ha caído sobre la Sedena. Entonces, eran operativos que se hacían organizados y comandados desde Estados Unidos y no en México. Lo que hace Andrés Manuel López Obrador es decir: no. Si quieren hacer operativos, está bien, pero me van a avisar, me van a mandar toda la información y lo vamos a hacer en conjunto. Y ustedes no mandan en suelo mexicano. Y eso es algo que a la DEA no le gustó. Entonces, eso pasa a inicios de esta administración y pasan varios años para entonces ver a 3 periodistas en particular, bueno, un medio y 2 periodistas, una de ellas, Anabel Hernández, publicando sobre esta supuesta investigación que existe en contra de Andrés Manuel. La segunda nota de Tim Golden lo que termina diciendo es que al final fue culpa de la DEA que ya no continuaran con esa investigación, que uno de los jueces que estaba detrás de esto, pues había sido el mismo juez de Rápidos y Furiosos, el que autoriza la operación de Rápidos y Furiosos. Entonces, ante todos estos cuestionamientos, eventualmente deciden congelarlo y decir no vamos a hacer absolutamente nada, aunque habían planteado una manera en la que querían obtener pruebas, porque lo único que tenían eran señalamientos de delincuentes que eran, llamémosle, afines al calderonato, particularmente la Barbie y demás, que habían colaborado en algún momento con el cártel de Sinaloa. Entonces, bajo esta dinámica, tenían solamente estos rumores que eran cuestionables, necesitaban conseguir pruebas, habían armado un operativo, el juez que había autorizado el operativo era el juez mismo que autoriza lo de Rápido y Furioso. En ese mismo momento estalla la polémica por lo de Rápido y Furioso, congelan el caso y se quedaron sin buscar pruebas de si Andrés Manuel recibió o no dinero del crimen organizado. En ese mismo reportaje, Tim Golden dice que, pues al final esa fue la razón por la que la DEA dejó todo en blanco, pero que incluso nunca pudieron comprobar si ese dinero de haber llegado a Andrés Manuel sabía de la existencia de ese dinero o si solamente por estos dichos de estos criminales se había quedado entre terceras personas que estaban en la campaña de Andrés Manuel y que eventualmente ellos eran los que movían el dinero sin que Andrés Manuel supiera, ¿no? Entonces, todo se queda en un limbo, es lo que dice Tim Golden. Tim Golden se lava las manos. Para muchos este reportaje fue una manera de Tim Golden de evitar denuncias al final y decir, bueno, no fui yo, esto es lo que yo encontré en la DEA, ¿no? Me lavo las manos y demás, incluso como una manera de defender esa reputación de un periodista que ganara un Pulitzer. Pero pues Carmen Aristegui aprovecha para preguntarle sobre el tema a Anabel Hernández. Y Anabel Hernández dice que estos dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde dice que ella trabaja para la DEA, es, por decirlo menos, lo más imbécil que le ha escuchado decir al presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a escuchar lo que dijo Anabel Hernández con Carmen Aristegui. Señalando que tú colaboras con la DEA y que esa información en específico, esa en específico que es central en tu narración, proviene de ahí. ¿Qué dices de esta parte de la historia? Bueno, yo creo que en este collage de mentiras, infamias y inventos, elucubraciones del presidente, él trata, Carmen, si uno puede leer entre líneas, como imagino, él sabe que sí está siendo o ha sido objeto de investigaciones por sus relaciones con el cártel de Sinaloa.
Imagino lo que él con este documento y probablemente otros que vengan, está tratando de preparar un argumento de decir, los periodistas y la DEA me acusan y de manera falsa, ¿no? Bueno, eso ya lo ha dicho varias veces contigo, con Tim Golden y con otros. Y cuando tal vez venga una acusación formal del Departamento de Justicia, dirá, ven cómo soy una víctima, ven cómo es la DEA y los periodistas. Decir que yo trabajo para la DEA realmente es la imbecilidad, discúlpame con todo respeto te lo digo, no hay manera de decirlo de otra manera, la imbecilidad más grande que haya podido decir Andrés Manuel López Obrador. Podría decir cualquier cosa, pero eso me parece realmente una cosa de... ¿Cómo decía la Claudia Sheinbaum en el debate? Bueno, él ve demasiadas películas de espías o duerme muy mal por la sucia conciencia, pero que no haga elucubraciones. No es así. Y tan no es así que cuando yo publico La verdadera noche de Iguala, las famosas llamadas de Chicago, las famosas llamadas registradas por la DEA, que después se hacen públicas, no están en el libro. Yo no tuve acceso a eso. Lo tuve y lo tuvieron varios periodistas varios años después. Si no me equivoco, más o menos fue en el 2018 que empezaron a salir el contenido de algunas de estas grabaciones que hizo la DEA. Y en particular, no, yo no tengo, eso no hay ningún tipo de documento, ojalá hubiera tenido esas grabaciones, porque todavía hubiera podido ser mucho más sólido el involucramiento de diferentes autoridades como Omar García Harfuch, etcétera, etcétera. Por desgracia, no. Por desgracia, en este libro, los expedientes principalmente son los propios documentos de tomos y tomos y tomos del caso de Iguala. Están los expedientes de la propia Fiscalía General de Guerrero. Está un documento elaborado por el gobierno de Guerrero, que es ahí, gracias a él, como descubro que contrario a lo que había dicho Cienfuegos, contrario a lo que está diciendo el presidente, contrario a lo que había dicho Murillo Karam, el ejército sí estuvo en las calles, sí supo lo que pasó en el tiempo, que sí estaba patrullando las calles cuando todo eso sucedió. Tan es así que en el C4 los militares eran los que comandaban todas estas cámaras de video. Fueron los militares los que manipularon esos videos. Fueron los militares los que borraron parte de esos videos que hubieran podido esclarecer absolutamente todo el caso desde pocas horas antes. Fueron los militares los que no permitieron que fueran los padres de familia o los propios directivos de derechos humanos de Guerrero para poder revisar las instalaciones militares. No los permitieron. Dice en el informe, en este saco de especulaciones del presidente, dice que los militares nunca se han negado. O sea, el presidente no conoce el expediente. El presidente es un hombre que desde su ira y sus preocupaciones personales, evidentemente, hace un tipo de documento donde no conoce el expediente, ha leído mi libro, pero no conoce el expediente y lo ha leído mal, pues, y no conoce el expediente. Es realmente una situación muy, muy grave donde, bueno, sí es preocupante que el presidente me ponga hacia el ejército, que haga que el ejército quiera verme a mí como su principal enemiga. O sea, no son los testimonios, no son las declaraciones, no son los tribunales, no es la propia investigación que hizo el GIEI, no es la propia investigación que hizo Encinas que señala al ejército, no es Anabel Hernández. Eso me ha convertido en un target y hago responsable al presidente de la República y a su gobierno de cualquier cosa que me pase de hoy en adelante. Pues eso es lo que dice Anabel Hernández. Yo solamente quiero recordar lo que el presidente dijo, porque el presidente lo que menciona es que Anabel Hernández debe de tener vínculos con la DEA. No es ningún secreto que algunas de las fuentes que consulta Anabel Hernández son de la DEA. Eso lo ha dicho ella misma. Sobre todo con este último reportaje, con este último libro, ¿no? En donde ella insiste en que el presidente López Obrador recibe dinero del crimen organizado. La propia Anabel Hernández dice que una de sus fuentes, o son varias fuentes de la DEA. O sea, Anabel Hernández yo creo que exageró al 100% todo,
mezcla lo del informe de Ayotzinapa con la declaración del presidente, porque en la declaración del presidente, el presidente no se refiere a Anabel Hernández en el caso de Ayotzinapa, se refiere a Anabel Hernández en el caso del último libro que publica ella en contra de él sobre esta investigación que nunca concluyó, que nunca avanzó y que se cerró de la DEA, donde Anabel de hecho dice que algunos de sus fuentes son de la DEA. Sí, el presidente en algún punto se refiere al libro de Anabel cuando está hablando del caso de Ayotzinapa. Y yo creo que habría que hacer un especial sobre el caso de Ayotzinapa, porque yo sí lo que veo es una diferencia importante entre lo que se estaba avanzando, al menos cuando estaba Encinas en la Subsecretaría de Derechos Humanos, y cuando deja de estar Encinas, digamos que todo se congela, empieza a haber problemas con los familiares, empiezan a hacer todo esto, esta politización, o sea, todo lo que siempre ha estado envuelto del caso, que termina siendo una narrativa del presidente en contra de un grupo de personas que ni siquiera son los familiares, sino que es un grupo de personas que han estado ahí en el tema, que sí yo los he visto con ciertos intereses personalones, pero que todo termina navegando como en todo terminó en estos dimes y diretes entre que usted es su abogado y sí, no, tal vez, quizás, y entre el presidente insistiendo en que no se juzgue a todo el ejército por lo que hicieron unos cuantos. Pero también entra el rol de la fiscalía, donde les platico lo que les decía hace un momento, la fiscalía parecía que estaba operando en contra de los propios señalamientos del GI, de Encinas y de la Subsecretaría de Derechos Humanos, cuando estaban diciendo quiénes eran todas las personas que habían tenido algo que ver en algún momento y que deberían de haber sido citadas, y que la Fiscalía presenta órdenes de aprehensión mal presentadas en un mal momento y eventualmente todos vuelven a salir. O sea, la famosa puerta giratoria se estancó en la Fiscalía, y recuerdo mucho cómo esto era una frustración para el propio Encinas, de decir, es que es frustrante, ¿no? Eso es frustrante, que los tienes y luego la fiscalía los deja ir, pero luego los vuelves a tener y luego el Poder Judicial, y entonces te quedas estancado en esta puerta giratoria de no saber qué pasó. Existe un reconocimiento de fue el Estado, la verdad histórica se cocina en Los Pinos y sí hubo participantes del ejército, pero el presidente sí ha intentado con mucho fervor decir, no por unos militares deben pagar todos. De hecho, tendría que aplicar exactamente lo mismo a los policías. No por todos los policías involucrados deben de pagar todos. Lo que también es cierto, que aquí entra en una mayor discusión, es el rol de los Abarca. Mientras nosotros estamos discutiendo el caso Ayotzinapa, los Abarca están buscando la manera de salir de la cárcel. Quienes son realmente responsables de esto están buscando salir de la cárcel. Y es más, ni siquiera entraron a la cárcel por lo que tuvo que ver con Ayotzinapa, que es lo peor del caso. Pero esa es una discusión que creo que se debe de dar, un debate que creo que se debe de dar, un análisis profundo que se debe de dar sobre este último informe que publica el presidente, que no ha sido para nada bien recibido por quienes han seguido el caso Ayotzinapa desde el momento uno, no lo han recibido bien, y no hablemos de los familiares. Pero esa es una cosa. Y otra muy distinta, es si Anabel Hernández tiene o no vínculos con la DEA. Perdón, pero ella misma ha dicho que sí. Ahora, que ella interpretó literalmente que trabaja con la DEA, no. El presidente dijo es que cree que Anabel tiene vínculos con la DEA. Yo podría decir que quizás las fuentes de Anabel, que por supuesto no las conocemos porque no las revela, que las fuentes de Anabel podrían ser agentes de la DEA enojados con esta modificación que hizo Andrés Manuel López Obrador para limitar las operaciones que tiene la DEA en suelo mexicano. Y que de ahí vienen todas estas declaraciones que le dan a una Anabel Hernández que hace muchos años había investigado a Andrés Manuel y que no le había conseguido absolutamente nada. Entonces, esa Anabel Hernández o no investigó bien, o periodísticamente no se hizo esa pregunta de por qué hoy le estaban dando una información que para cuando ella investigó a Andrés Manuel se supone que ya existía y que ya la habían tenido que haber dado. Perdón, pero creo que eso es de interés periodístico, diría ella misma. Eso debería de haber sido una de las primeras preguntas, porque Anabel se supone que ya había investigado a Andrés Manuel durante el mismo periodo que se habían dado estas supuestas investigaciones. Y ella ya tenía contactos en la DEA, ella ya tenía informantes de este lado, tenía mucha información, y ahora resulta que nunca le habían dicho nada hasta ahorita. ¿Que acaso no sería una pregunta válida el decir,
¿por qué hasta ahorita y no cuando lo investigué hace años? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué hoy sí? Y es una pregunta que no vemos a Anabel Hernández hacerse. Ella misma la intenta cuestionar cuando se la preguntan y la intenta contestar de la manera más burda, diciendo, pues es que yo lo sabía, me lo está diciendo ahorita. Ajá, pero ¿por qué? Ese por qué creo que es muy importante, porque para muchos ese por qué simple y sencillamente es porque hubo algo que se hizo en esa administración que no gustó. Y entonces detonaron todos estos cuestionamientos y sacaron un tema que ya estaba cerrado porque no tenía sustento. Anabel intenta darle la vuelta. Entonces me parece muy curioso cómo Anabel intenta leer lo que hace y dice el presidente, diciendo que son imbecilidades, diciendo que son infamias, diciendo que es darle vuelta al mismo tema, cuando ella misma lo está haciendo a sus propias investigaciones o supuestas investigaciones. O sea, Anabel es el ejemplo de yo sí hago, pero a mí no me hagan. Y eso es lo lamentable dentro de los medios de comunicación y dentro de los periodistas. Conozco muchos periodistas que han cuestionado el trabajo de Anabel desde hace muchos años. Y no solamente han cuestionado lo que tiene que ver con García Luna, han investigado, han cuestionado el trabajo de Anabel Hernández porque siempre recae en fuentes anónimas que nunca establece lugar, momento o relación, simplemente es alguien me dijo, entonces todo lo deja muy en el aire y algunas cosas ya coinciden con elementos que son públicos, pero otras no. Entonces ya hay muchas personas que desde hace años, periodistas, por ejemplo, Laura Sánchez Ley, periodista de investigación que ha desclasificado archivos completos como el de Colosio, ella lo dijo en este espacio, ella ha cuestionado a Anabel Hernández desde hace muchos años, nunca le ha creído en realidad, y que el caso de García Luna es quizás el más famoso porque es donde más cosas públicas ya existían que al final embonan con lo que va saliendo públicamente tiempo después. Digamos que Anabel habría obtenido información un poco antes de lo que realmente estaba pasando en tiempo real y que coincide, pero no como tal que existían elementos para decir que Anabel había sido la que estaba detrás de esta gran investigación. Entonces, creo que nunca lo vimos desde esa óptica hasta que dentro de los mismos periodistas del mismo gremio que es investigación y demás, empiezas a tener estos cuestionamientos que hayan existido para Anabel. Pero para Anabel no se lo cuestiones porque ella es total, o sea, su investigación es completamente válida, su investigación es completa, aunque si la ves, te dice que su fuente le dijo que un amigo de un primo, de un tercero, escuchó cuando pasaban en el hotel y que en el hotel, como estaba muy cerca de la zona, pues entonces, o sea, ella te va estableciendo un hilo conductor de terceras, cuartas o quintas personas que para ellos son testimonios válidos para asegurar que Andrés Manuel recibió dinero del crimen organizado. Así tal cual. Y te lo establece de esa manera en la que obviamente cualquier persona que se oponga al gobierno de López Obrador lo va a tomar como válido, como cualquier fake news. Vaya, si se tomaron como válido el que se cayera el techo de un aeropuerto que ni siquiera era de México y dijeron que era la IFA, ¿qué se esperan de algo que están escuchando de una persona que está atacando a la persona que tanto odian y que ellos no han tenido elementos más que ahora yo tengo un elemento y te voy a atacar con esto? Entonces, aquí creo que hay mucho que cuestionarle a Anabel Hernández, como a muchos otros periodistas, no solamente a ella, en lo que tiene que ver con su trabajo periodístico, pero que vuelven a demostrar que a ellos no les gusta que se les mida con la misma vara.